Quiero empezar con un quote el CEO y presidente de Cisco, Chuck Robbins, que es la empresa que yo represento en México y Latinoamérica, y hablaba recientemente en el foro de la RSA, que como ustedes saben es la conferencia más importante de seguridad a nivel mundial. Chuck hablaba y decía, la seguridad debe estar en el centro de todo en el nuevo mundo en el que vivimos. Creemos que debe hacerse basado con un enfoque que sea simple, integral y basado en inteligencia. Realmente ya no hay ningún perímetro en la empresa que defender. Necesitamos visibilidad en todos los puntos finales, usuarios y aplicaciones, así como asegurar los puntos de control críticos con autenticación continua sin contraseña. Aquí acaba el quote. La verdad es que este tema ha evolucionado de manera muy importante, particularmente en el tema de la pandemia. Compartirles que si hoy el cibercrimen fuera un país, sería la tercera economía mundial, después de las economías de Estados Unidos y China, con un valor de 6 trillones de dólares en daños asociados a la ciberseguridad. Y creo que uno de los más recientes ejemplos que tuvimos de estos daños, y lo vamos a comentar ahora en el panel durante el tema de ransomware, fue este hack que tuvo el ducto Colonial, un ducto de 8.900 kilómetros que abastece 2.5 millones de barriles al día de combustible a la costa este de los Estados Unidos, y que estuvo 6 días cerrados por un ciberataque y que terminó al final con el pago de más de 4.4 millones de dólares, ¿no? Así que esto nos da la pauta de ver qué es lo que está pasando a nivel global, cómo ha venido evolucionando el tema de la ciberseguridad y los daños que se ha estado generando, ¿no? Entonces, con esta introducción yo quisiera comenzar haciendo una pregunta general a los 4 panelistas. Les pediría que tomaran 3 minutos para poder darnos sus comentarios iniciales a la pregunta de cuáles son los riesgos de no estar protegidos contra un ciberataque desde el punto de vista de sus organizaciones. Si te parece bien, Claudio, empezamos contigo. Hola Mario, hola a todos, mucho gusto de participar de nuevo de una charla con mis amigos mexicanos. Hablo aquí desde Brasil, desde São Paulo. Entonces, empezó diciendo que yo podría comentar muchos números. El crecimiento del número de ataques, cuánto de nuevas amenazas por cuenta de lo año distinto que estamos viviendo y todo más. Pero yo voy a tomar otro enfoque. El riesgo hoy está en la reputación de las empresas. O sea, ¿cuánto puede ser dañoso para las empresas perder todo su bases de datos de clientes, de empleados, de fornecedores, sus secretos industriales y todo más? Hoy que estamos viendo, y este es el ejemplo que nos dice de Colonial Pipeline, no es distinto. Esto es un crimen con bases financieras. O sea, el criminal está de toda forma sumamente interesado en obtener ganancia, obtener plata. Y ahí donde vas 90.2% de todo el crimen digital de América Latina. El criminoso digital de Latinoamérica es un criminoso financiero por excelencia y que está soportado, está apoyado por el crimen físico también. No hay una distinción, está cada vez más cerca entre uno y otro. Entonces, yo diría que la pérdida de reputación, de imagen, de credibilidad es uno de los más grandes riesgos que las instituciones, las empresas pueden tener, sean grandes, sean medianas, sean las pequeñas, las chiquitas, no importa, y pone en riesgo su sobrevivencia, su continuidad de trabajo. Entonces, podría decir mucho de efectos técnicos, prácticos, efectos sobre sus negocios, pero creo que lo más importante aquí es tener en cuenta la reputación y la imagen de las empresas. Muchas gracias, Claudio. Elvira, ¿nos puedes compartir tus comentarios iniciales, por favor? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación para participar en este día de hoy. Bueno, creo que tú ya comentaste algo de esto, Mario, ¿no? O sea, sabemos que para nosotros el último año el COVID vino a cambiarlo todo, ¿no? Obviamente, pues antes era muy importante la ciberseguridad, pero bueno, pues de la noche a la mañana a muchas compañías nos tocó que tener a todos nuestros trabajadores y todas nuestras operaciones de manera remota, ¿no? Es decir, gente trabajando desde su casa, con equipos que a lo mejor no eran parte de la red de computadoras de la compañía,
que no cumplían con los estándares de ciberseguridad o algunos requisitos técnicos indispensables. Esto hizo que, bueno, pues se crearan para nosotros como empresas algunos retos interesantes y algunos obstáculos adicionales, ¿no? Que tuvimos que volvernos de pronto muy creativos para resolverlos. También esta pandemia nos confirmó que, como mencionó Claudio, ¿no? El cibercrimen pues no tiene fronteras, ¿no? Vimos un incremento desde que pensó la pandemia con todo el tema de crímenes digitales en todo el mundo, y lo complejo que puede resultar también el manejo de esto en la parte jurídica, ¿no? Lo complejo que es de pronto ciertos arbitrajes, ¿no? Dependiendo del país donde estemos operando, y que se compleja un poquito más cuando el atacante está en un tercer país y extrae información, ¿no? O sea, son temas que también vemos que nos hace falta una jurisprudencia, ¿no? Para manejar esto a nivel internacional. Eh, Creo que yo lo voy a abordar un poco desde mi industria, y creo que ustedes saben que los hábitos de consumo de los mexicanos y los de cibernautas pues también han cambiado, ¿verdad? También tuvimos un boom de crecimiento casi de un 34% de comercio electrónico, ¿no? Con más de 86.9 millones de internautas, según la Asociación Mexicana de Internet, que pues están efectuando compras recurrentes en marketplaces, ¿no? Entonces yo creo que también este boom del e-commerce para nosotros pues representó que se haya ampliado la superficie de ataque y la exposición de riesgos que pues continúa haciéndose mayor, ¿no? Los que nos dedicamos a este negocio pues sabemos que toma entre 24 y 48 horas promedio, ¿no? Que un ciberdelincuente tome control completo de los sistemas de tu organización. Y yo creo que, como decía un poco Claudio, o sea, sí va mucho en el tema de, bueno, pues pueden cifrar tus archivos, pueden robar información, pueden alterar tus registros, puede hacer interrupción de la infraestructura crítica, como este caso que han comentado bastante del oleoducto. Pero yo creo que el tema sí más importante, y concuerdo con Claudio, es afectar la reputación, ¿no? O sea, cómo puede disminuir la confianza pública de tu organización cuando estás puesto con un serio predicamento como estos de un riesgo en la parte de ciberseguridad, con el impacto financiero, operativo y reputacional que puede poner en tela de juicio la confianza hacia tu empresa, ¿no? Nosotros como DHL Express, la verdad es que siempre nos hemos preocupado por la seguridad, aplicando y mejorando nuestros procesos y nuestros estándares, capacitando continuamente a nuestro personal acerca de los riesgos inherentes a su negocio. Y para nosotros la ciberseguridad es un elemento prioritario, ¿no? O sea, para proteger a nuestra red, a lo que nosotros llamamos nuestra operación, que son plataformas de distribución, ¿no? Aviones, camionetas, incluso tiendas, ¿no? De retail, y que nuestros clientes puedan adquirir sus productos con total seguridad, como, donde, cuando quieran, y estén el juego, obviamente, pues la reputación de nuestra empresa y la calidad con la que entregamos nuestros servicios. Muchas gracias, Elvira. No, sin duda tuvimos un salto digital en este año, ¿no? Hay quienes lo estiman que avanzamos 7 años hacia adelante en la parte digital. Martín, ¿nos podrías dar tus reflexiones iniciales, por favor? Sí, cómo no, gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias también por la invitación a Huawei para permitirnos compartir un poco nuestras experiencias. Curiosamente, y bueno, nosotros en nuestra experiencia en los últimos años, justamente tengo que coincidir, pero 100% con Claudio y con Elvira. Nosotros hemos usado tal vez un sinónimo de esta palabra que es la reputación, y nosotros le llamamos la confianza de los clientes, socios, usuarios en general de tecnología, y no solamente de la tecnología como una plataforma de infraestructura, sino para las transacciones del día a día. Entonces, nosotros prácticamente como un mandato corporativo, los esquemas de ciberseguridad, tanto la estrategia, el formular la estrategia, el formular los planes financieros de desarrollo, etcétera, están fuertemente ligados a los conceptos y a las estrategias de ciberseguridad. Prácticamente en nuestra industria, en nuestro segmento, que es una operación de una red global, local o virtual, ningún proceso puede salir a operación al mercado si no es auditado por un área específica que controla los procesos de ciberseguridad. Hoy en día, el área de ciberseguridad en una compañía como Huawei toma prácticamente el liderazgo del va o no va a una plataforma, un approach, lo que signifique un ingreso a un nuevo segmento de industria o de negocio. Es importantísimo. Y claramente la respuesta a los riesgos, obviamente la respuesta directa es la privacidad, la pérdida de información, pero sobre todo, y en este contexto de un foro de negocios, una recomendación, y me uno, insisto, a Claudio y Elvira, es
es qué tan afectado puede ser nuestra empresa, nuestra industria, cuando el cliente final pierda la confianza que tanto nos ha costado trabajo de alguna manera crear. Nosotros somos una compañía que tiene muy poco en el mercado, escasamente 30 años, y somos realmente testigos de lo complicado que es ir ganando la confianza de cada uno de los clientes y de pronto tener la incertidumbre de que un evento, de un ciberataque, una vulnerabilidad nos haga perder todo, pues prácticamente se pierde todo el escenario posible y el futuro posible de la compañía. Entonces, ciertamente me uno, y lo más importante es reputación, como dicen mis dos colegas, y estrictamente hablando y redundo, la confianza de la gente que ha depositado sus transacciones del día a día en nosotros. Gracias. Muchas gracias, Martín. Sin duda, el concepto de confianza es fundamental en este aspecto. Felipe, el sector financiero es sin duda el sector de los más atacados, si no es que el más atacado por los ciberdelincuentes. ¿Nos podrías dar tus reflexiones iniciales, por favor? Sí, de hecho sí, Mario. Por ahí se habla que es el sector financiero, pero los últimos 2 años, si ven las estadísticas, ha migrado al sector salud, al sector de sanidad. Entonces, estamos ya ahí en ese límite, ¿no? Y apuntando un poco los comentarios que hiciste tú, Mario, Claudio, Elvira y Martín, el tema de los ciberdelincuentes y que ya son la tercera economía, nos pone ya en una situación donde la seguridad tiene que estar ante todo, como bien lo decías al principio, Mario. Y tenemos que dejar ya de lado el estar haciendo esas evaluaciones entre seguridad o usabilidad, o quiero liberar rápido algo, quiero tener algo ya puesto ahí para que todos lo vean. Tiene que ser una cuestión donde la seguridad siempre impere con un equilibrio, pero es muy importante por todo lo que ya nos comentaba Claudio y Elvira, ¿no? La confianza que le damos en el cliente, que queremos que tenga el cliente y cómo nos miran a nosotros. Nosotros en la industria financiera tenemos el dinero de la gente, tenemos sus inversiones, tenemos que proteger todos sus movimientos, tenemos que proteger su información personal. Y todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años con los expertos también de seguridad y que ya tenemos en cada una de nuestras industrias, es que estamos ante una industria que realmente se mueve muy rápido, muy ágil, y van aprendiendo tan rápido como nosotros aprendemos. Ahorita muy bien lo decía Elvira, ¿cuánto tiempo nos toma identificar una brecha y poderla contener? Realmente cuando ya analizamos los casos más profundos en toda la industria, un actor puede estar dentro de nuestra infraestructura por 18 meses. Y después de esos 18 meses tenemos todavía que revisar qué está pasando y ya pudieron comprometer muchas más cosas. Estamos hablando desde ciberdelincuentes simples hasta los APTs, que ya son los estados y ya son los grupos delincuentes bien organizados, que esos iban a estar detrás de nosotros. ¿Y cuál es el costo? Al menos el promedio de un costo de una brecha por no estar preparado o ya estando preparados es de $4 millones. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Prepararnos aún más, tenemos que reducir ese costeo, tenemos que estar mejor preparados, no estar en los headlines de los periódicos y saber que cuando algo sucede lo vamos a poder controlar del mejor modo, porque ninguna cosa que pongamos va a ser infalible, siempre va a haber un riesgo y tenemos que estar siempre adelantándonos a las situaciones que suceden. Correcto, sí, y creo que hay que hablar con mucha claridad, ¿no? Realmente no hay una manera infalible de defendernos contra un ciberataque y tiene que ser un tema de gestión de riesgo de manera continua. Y como decías al principio, ¿no? No hay sector que se salve, así que ahorita todas estas motivaciones financieras o ideológicas, pero en menor grado, pues hacen que ningún sector ya se libre de esta situación. Vamos a cambiar tantito el formato, vamos a hacer una pregunta y vamos a pedir una primera respuesta y para poder continuar con 2 follow-up de los panelistas y así vamos a ir rotando. Comentabas ya, Elvira, perdón, en tu introducción, hablando de este incremento en la superficie de ataque, ¿no? Hemos visto que en promedio cada usuario tenemos 4 dispositivos, hay algunos que tienen más, y esto justamente pues está incrementando la superficie de ataque. Nuestras casas se han vuelto unas sucursales de la compañía, entonces te preguntaría, Elvira, ¿cuál es la mejor manera de proteger a tu compañía o a las compañías de este superficie cada vez más grande que hay que proteger por parte de estos perímetros cada vez más grandes que tienen que defender las compañías? Sí, gracias, Mario. Mira, yo creo que lo principal es entender cuáles son tus puntos vulnerables, ¿no? O sea, realmente no puedes proteger algo que no entiendes. No sé, por ejemplo, ahorita me quedé pensando, ¿no? Cuando contratamos, por ejemplo, un servicio en la nube, ¿no? No significa que sea seguro per se.
Nos puede asegurar el proveedor de la infraestructura, ¿no? Pero lo que tú hagas allá arriba, ¿no? Con los datos o con los desarrollos que subas, bueno, pues quizás tenga algunos huecos, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a ser bien conscientes y hacernos las preguntas, ¿no? O sea, ¿qué necesito proteger? ¿Cuáles son los medios de acceso? ¿Cuál es el exposure que va a tener mi información? Con esta exposición, ¿cómo se incrementa el riesgo, ¿no? Que tiene esa infraestructura, si esa infraestructura es crítica para mis operaciones. Yo creo que tengo que entender muy bien esa parte porque pues ahorita lo han mencionado, o sea, lo más valioso para las empresas son los datos internos y proteger los datos de nuestros clientes, ¿no? Y que realmente con estos planteamientos en mente nosotros podamos adoptar capacidades de seguridad, que yo creo que es un paso fundamental porque pues tenemos que defender las joyas de la corona, ¿verdad? O sea, la información de nuestros clientes creo que es crítica. Creo que es importante que empecemos a trabajar la ciberhigiene, ¿no? Con nuestras contraseñas, usando un administrador de contraseñas, realmente del doble factor o multifactor de autenticación, ¿no? No estar divulgando nuestros datos, ¿no? Y también, por ahí lo mencionaba Felipe, ¿no? Estar preparados con equipos de respuesta ante incidentes, creo que también es vital, ¿no? Tú lo decías, o sea, realmente hay que crear una conciencia de que la inmunidad no existe, ¿no? Y que tenemos que generar estas capacidades en nuestros empleados, en nuestros colaboradores, en nuestros proveedores, para mantener la integridad de nuestras operaciones comerciales. Y digo, principalmente nosotros prevenimos de esta manera los ataques a nuestra cadena logística y de distribución, que por ahí también ya somos como la tercera, cuarta empresa, bueno, sector más atacado también, ¿no? En los últimos meses se ha incrementado bastante. Yo creo que nosotros al menos desde esta parte logística lo que hacemos es tratamos de asegurar realmente, te digo, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de información de los sistemas. Tenemos varias iniciativas, una se llama Information Security Target Model y la otra se llama Security Analytics and Surveillance. Estamos incorporando mucha tecnología atrás de esto para mantener nuestra seguridad y proteger a nuestros empleados y los activos de nuestra empresa, ¿no? Usamos User Behavior Analytics, usamos esta mentalidad de Zero Trust, ¿no? O sea, de que pues nunca confíes, verifica siempre. Vemos quién se autenticó, cuál es la identidad digital, qué accesos tiene, cómo están los accesos a las aplicaciones. Les digo, usamos el multifactor de autenticación, inteligencia artificial, pero también la parte de analítica forense, ¿no? O sea, realmente sí invertimos en análisis situacionales, no nada más de imágenes, ¿no? Tenemos toda esta parte de redes y monitoreo en nuestros centros con CCTV en soluciones cloud que nos permiten monitorear de manera más inteligente, ¿no? Yo creo que te digo, incorporar este tipo de tecnologías también es crítico. La empresa, al menos para la estrategia 2025, es hacer una inversión muy importante de más de 2.000 millones de euros, ¿no? En iniciativas para maximizar la seguridad de la experiencia de nuestros clientes y también nuestra excelencia operativa. Con todo esto que nosotros hacemos, la verdad es que, bueno, hasta el momento no hemos tenido ningún ataque que haya interrumpido nuestras operaciones, pero pues tiene que ver muchísimo con el tema de la preinversión y también la inversión en tecnología para poder defenderlos. Muchas gracias, Elvira. Y tocaste un punto muy importante que vamos a profundizar, que es la parte de la capacitación de los empleados y la concientización, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente pregunta. Claudio, ¿nos pudieras hacer tus reflexiones sobre este mismo punto, el incremento en la superficie de ataque y lo que se tiene que hacer para protegernos? Perfecto, Mario. En la verdad, solución de seguridad no se compra en una cajita, se instala. Es un conjunto de actitudes, un conjunto un grupo de cosas que se debe hacer en una empresa. Yo defiendo una posición de un grupo de 3 puntos importantes. Uno es la inteligencia. Tienes que saber cuál es su tesoro, sus assets que tienes que defender. Tienes que saber quién está interesado en esos assets y tienes que saber lo que está pasando fuera de sus perímetros, fuera de sus países. Incluso inteligencia de saber, por ejemplo, algún tipo de ataque que ya pasó en otro país y que puede llegar más temprano o más tarde a nuestra región, ¿no? Número 2, hay que tener capacitación constante. Yo gosto mucho de una palabra llamada consistencia. Un entrenamiento de cybersecurity una vez al año, una vez por trimestre, no pasa nada. En el día siguiente, el empleado ya se olvidó de todo. Entonces, hay que tener como drops, pequeñas gotitas de inteligencia de cybersecurity todos los días. Cuando su empleado está ahí y hace login en su sistema, que
pueda enseñar una mensaje, mira, no repita su contraseña, o no uses la misma contraseña en Facebook y en el sistema corporativo, o algo por el estilo, y todos los días algo de capacitación constante. Y la verdad, la capacitación es aún más importante para los empleados normales do que para la gente de TI. La gente de TI ya lo conoce, no son los blancos de ataque. Los blancos de ataque es la secretaria, es el gerente de recursos humanos que recibe un currículo, o una persona de marketing, o una persona de compras, que son los blancos de ataque. Son gente que son normales. Entonces, hay que poner ellos involucrados en las capacitaciones de cybersecurity. Y ahí, número 3, inversión en las soluciones de seguridad. Hoy no existe más one fits all, una solución que sirve a todos. Si yo no conozco quién es el atacante, no sé el sistema que tengo yo, cuáles son los métodos, los modelos de negocio que yo tengo, no sé qué comprar o qué poner en práctica en mi organización. Y la verdad, los bolsillos son todos limitados, los presupuestos son limitados. Entonces, tenemos que hacer algo como threat modeling, entender cuáles son las amenazas y ahí invertir en lo que funciona para su negocio. Yo voy a usar un ejemplo que costumo usar, es muy sencillo. Si tienes una plantación de maíz o de zanahorias, ¿quién es su enemigo? Tal vez un conejito. Pongas una cerca fincada en el piso, está ahí, está listo, está protegido. Pero si plantas maíz, su enemigo pasa a ser un cuervo, un pájaro. La cerca no resulta en nada, no te va a ayudar en nada. Entonces, si no conoce su enemigo, su tesoro, no puedes pensar en una actividad o una estrategia de protección adecuada. Y esto cambia de segmento a segmento. En la verdad, los criminales son muy democráticos. Atacan a los hospitales, a los bancos, a las tarjetas de crédito, a la gente en general, sin distinción. Porque hoy la moneda del siglo XXI es el dato. Y todos nosotros tenemos los datos, que es lo que interesa a los criminales de una manera general. Entonces, de nuevo, combinar capacitación, inteligencia, y después de posse de estas dos fortalezas, vamos a decir, ahí seguir para la solución que es adecuada, con todas estas que Elvira dice, mencionó, todas las posibles soluciones y herramientas que tenemos a nuestro alcance y que Kaspersky, por ejemplo, puede poner a las manos de nuestros clientes, pero hay que saber lo que comprar. Muchas gracias, Claudio. Martín, ¿nos puedes dar tus reflexiones sobre este tema, por favor? Sí, cómo no, muchas gracias. Yo creo que adicionado a lo que acaba de comentar bastante bien Claudio, quisiera enfocarme un poco en lo que es esta nube probablemente invisible para todos los usuarios de comunicaciones, que es esta red que todos utilizamos, la red de los operadores, que puede ser una red inalámbrica, puede ser una red fija, puede ser una red privada, puede ser una red virtual, pero en donde también tenemos que tener muchísima atención de cómo está estructurada y cómo es la arquitectura de esta red. Al final del día, todas las compañías, empresas y usuarios finales se convierten en usuarios implícitos de esta tremenda red que es operada por todos los operadores de telecomunicaciones que ya conocemos. Entonces, mi reflexión está y enfocado a tu pregunta, a tu comentario. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer muchas cosas y esto puede ser un poco más técnico que lo anterior, que está muy orientado ya a lo que tenemos que hacer con los usuarios de las tecnologías. Esto, la reflexión y la recomendación sería, bueno, vienen redes de última tecnología, vienen las famosas redes de quinta generación, cuando hablamos de tecnología inalámbrica. Vienen redes fijas, vienen, en fin, un montón de dispositivos nuevos que tenemos de alguna manera que utilizar o que incluso ya estamos utilizando. Nosotros, nuestro enfoque en este momento, en este sentido, es hacer uso de los protocolos y los estándares internacionales que existen hoy en día. Claramente, y quiero comentarlo aquí, en el uso de estas nuevas tecnologías, redes globales, locales, tenemos ya actualmente dispositivos y tenemos ya una propuesta concreta de reguladores y de estándares internacionales propuestos por la 3GPP y la GSMA, de estándares que se conocen como NESAs. Yo quisiera enfocarme aquí en mi comentario a
estar de alguna manera seguros que nuestras redes de telecomunicaciones cumplen con un estándar que hoy por hoy nos da la tranquilidad de que esta red de telecomunicaciones, cualquiera que sea el sabor, cumpla con estándares que pueden ser perfectamente auditados y que de alguna manera nos dan la seguridad de que estamos dentro de los protocolos que están recomendando los entes internacionales. Creo que eso nos ha dado la confianza en redes de tercera generación, en redes de cuarta generación, y ahora tenemos la fortuna de contar con estas propuestas que los podemos implementar y podemos asegurarnos que al menos una parte de la ecuación difícil de resolver, que es la ciberseguridad, la podemos de alguna manera manejar un poco más, si se puede decir, estándar, utilizando estos esquemas NESAS y SCAS. Esta sería mi reflexión para este tema, Mario. Muchas gracias, Martín. Sí, sin duda el tema de estándares es un tema fundamental en la industria, porque nuevamente, ¿no? Genera confianza también al final del día cuando saben que todos estamos usando protocolos similares o que hay quien nos pueda evaluar. Pasando a la siguiente pregunta, ya tocaban el tema de las personas, ¿no? Yo lo pondría en dos planos. Por una parte están los profesionales de IT de seguridad. Se habla que existen a nivel global 2.8 millones de profesionales en materia de seguridad informática, pero también sabemos que hay 4 millones de vacantes de puestos que no han podido ser ocupados por la escasez de estos profesionales. Pero también me refiero a los comentarios que hacía Claudio, ¿no? Cuando el usuario, cualquier usuario de cualquier organización tiene y se vuelve puede ser una potencial amenaza para las organizaciones. Se habla de que el eslabón más débil de la ciberseguridad es la persona, no necesariamente los sistemas. Entonces, un poco en este sentido, y comenzaremos contigo, Felipe, si te parece bien, es ¿cuáles son las causas que generan que un empleado de una organización se vuelva una amenaza para la seguridad de la compañía y cómo podemos evitar esta situación? Pregunta bien interesante y es parte de lo que después se olvida en el día a día, ¿no? Cómo alguien que está dentro de tu organización se puede volver un atacante interno como tal. Ahí lo que tenemos que hacer y va en 3 diferentes caminos, ¿no? La parte del riesgo control, que ya lo tocábamos antes, siempre tenemos que tener la base de nuestra operación controlada y siempre en los controles vamos a dar el acceso que requiere cada persona con el mínimo privilegio requerido. Esto ya te reduce el riesgo significativamente, ¿no? Tienes que tener procesos para que en el día a día vayas evaluando que esto se mantenga y así lo tengas, ¿no? Obviamente, usuarios, gente que tienes trabajando que pueda tener un acceso relevante, sensible, hay que estarlo cuidando, hay que estarlo monitorizando. Y cuando hay alguna situación particular con la persona, también hacer unas evaluaciones muy particulares, ¿no? Ahora, en el segundo punto, más allá del riesgo del control, tienes que también estar viendo cómo puedes tú detectar, más allá del día a día, situaciones muy particulares en el uso de los datos. Y ahí tendría que ser parte de tus procesos de día a día operativos que los detecten, o también ya lo que tienes en el día de hoy ya con algunas herramientas que van aprendiendo a lo largo del tiempo, cuál es el uso que tienes de los datos dentro de tu organización y con eso ir detectando cualquier situación maliciosa o que tiene alguna otra intención, que eso lo vemos mucho después con los clientes, ahorita ya lo platicábamos, ahorita con este perímetro que también se amplió, vamos detectando también algunas actividades extrañas y es cuando ahí vemos que posiblemente un cliente pudo ser vulnerado, como también pudo haber sido un interno que está haciendo alguna actividad que no es la natural. Y yo pondría el tercer punto aquí crítico y relevante, es que hay controles que van más allá del día a día, donde tú tienes que mandar a tu gente de vacaciones por un periodo de tiempo largo para ver cómo está trabajando en el día a día, que alguien lo suple en su posición para ver que no esté haciendo ciertas actividades que no son benéficas para la compañía. Y también algo que se perdió ahorita con la pandemia es este trato de persona a persona para saber cómo está la persona. Hay que ser muy empáticos con la gente ahorita que está en casa. Pero ahí te vas dando cuenta si tuvo temas en casa, si tiene algún enojo con la compañía, si no siente que se le está dando lo que necesita. Y es ahí cuando una persona que está comprometida con tu negocio puede cambiar a ser un atacante.
Y entonces tienes que tener todo ese tipo de situaciones bien contempladas y tienes que tenerlas bien planteadas en tu esquema de control. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Claudio, tú ya nos dabas algunas respuestas en tu intervención anterior, pero bueno, ya Felipe nos planteó el escenario cuando el empleado se vuelve atacante, pero a veces esto puede ocurrir de una manera involuntaria, más por ignorancia o por falta de entrenamiento. ¿Qué nos podías decir al respecto, Claudio? Perfecto, Mario, y coincido con Felipe. Podemos ver de dos formas distintas. Uno es un empleado de manera voluntaria que se involucra en una acción criminal, una acción proposital, vamos a decir. Esto se debe hacer con las políticas de la empresa, dentro de la empresa y cubrir estos riesgos. Pero mucho de lo que pasa en el crimen cibernético es de manera involuntaria, de manera ocasional. Uno que usa su misma contraseña en sus sistemas y en la red social. Uno que usa la computadora de su casa, el mismo computadora que su hijo usa para homeschooling o para un streaming de video, y este computador está lleno de malwares, lleno de plagas ahí en él. Uno que comparte informaciones en lo que llamamos de Shadow IT. ¿Cuántos de nuestros empleados no usan un Dropbox, una red de backup externa, una red de comunicación como un WhatsApp, un Trima o un Zoom, que no es la herramienta oficial de la empresa, vamos a decir así, pero aún por tener que trabajar de manera remota, encontró alternativas para continuar trabajando. Eso es lo que llamamos de Shadow IT. Hay muchos datos corporativos depositados en sitios freeware, en sitios gratis, que los empleados están usando sin que las áreas de TI de las empresas aún no sepan de esto. Entonces, hay que contemplar la protección de Shadow IT también. Hay que mirar lo que están usando los empleados para continuar produciendo desde sus hogares, desde sus sucursales hogareñas, vamos a decir, porque muchas empresas entraron en esta realidad de que estamos hoy en día no preparadas o no totalmente preparadas. Las empresas grandotas, sí, claro, había notebooks con las VPNs, los sistemas de comunicación, etcétera, pero muchas empresas todavía ni esto no tenían. Hubo un tiempo en mayo del año pasado que la venta de PCs hogareños, PCs en las tiendas de retail fue gigante porque no había PCs corporativos para vender más, se esgotó todo, ¿no? Entonces, hay que lembrar, hay que se acordar que existe un Shadow IT, hay que proteger, y esto es involuntario. El empleado ni sabe que esto puede ser un riesgo potencial a sus datos que están allá. Oh, mira, yo usé WeTransfer para un archivo de la empresa. ¿Quién lo dice que podría o no usar o cuáles los riesgos involucrados en esto, no? Entonces, desafortunadamente, hay mucho que conocemos y hay mucho más que no conocemos y que vamos todo el día a día, conociendo y tratando de crear políticas, capacitaciones, informaciones y herramientas para hacer con que mejore las estrategias de protección. Muchas gracias, Claudio. Interesante el concepto de Shadow IT, sin duda. Creo que eso está presente en casi todas las organizaciones. Elvira, ¿nos puedes compartir tus reflexiones sobre este tema, por favor? Sí, Mario, la verdad es que, bueno, pues concuerdo con Felipe y lo que mencionó Claudio. La verdad es que no quiero sonar aquí como muy redundante, ¿no? Pero sí sabemos que al menos en el último año, pues hay estadísticas que nos dicen que el 3% de las personas aceptan, ¿no? Campañas de phishing, ¿no? O sea, con esta parte de que le dan clic a un email, ¿no? En la parte de ingeniería social y pues terminan en phishing. Aunque las empresas de verdad invertimos muchísimo, como dice Claudio, en esta capacitación constante del día a día, de crear conciencia, les voy a compartir que a mí lo que creo que más me preocupa es el tema de los dispositivos móviles, ¿no? El tema de los celulares, donde a veces como personas nos despreocupamos de esto, ¿no? O sea, lo vemos muchas veces orientado al mundo corporativo, pero hoy tenemos más información en los celulares que en la propia laptop, ¿no? Y andamos dándole clic a todo lo que nos llega.
Yo creo que hay poca concientización, ¿no? Desde el punto de vista personal o ciudadano de esto. Creo que ahorita estamos lidiando nosotros, por ejemplo, ¿no? Con un tema de que pues un SMS malicioso básicamente te llega a tu celular, se hace pasar por una empresa de mensajería, ¿no? O de transporte, que te van a entregar algún producto que has comprado recientemente por comercio electrónico. Y bueno, pues un usuario poco precavido puede caer en la trampa, ¿no? Y darle clic al enlace, infectar su celular, que replique toda esta información a su red de contactos, ¿no? Y le estamos abriendo la puerta de entrada al smishing, ¿no? A la suplantación. Y realmente, pues estos mensajes que intentan engañar a nuestros usuarios, ¿no? Principalmente dirigido a los temas de e-commerce. Yo creo que sí, también el work for home para nosotros, pues creo que es importante repensarlo, ¿no? O sea, realmente este perímetro de la empresa ya cambió y ya se extendió hasta nuestras casas, ¿no? O sea, la protección ahora tiene que llegar y también, bueno, pues tenemos que empezar a revisar que también los usuarios ya tienen un tema de fatiga electrónica, ¿no? Entonces, es muy fácil que caigamos en la instalación de este tipo de software o malware y que, bueno, les damos todos los permisos, ni siquiera los razonamos, ¿no? Y tenemos en nuestro celular toda la información bancaria, datos personales, y pues realmente creo que es algo que nosotros también tenemos que empezar a considerar, ¿no? En esta parte que, bueno, pues nuestra información es sensible y que pues no debería estar ahí resguardada. Totalmente de acuerdo. El tema de los dispositivos personales son una gran oportunidad, pero también una gran amenaza, ¿no? Si no se toman las precauciones necesarias. Ahora quisiéramos pasar a una pregunta un poquito controversial, ¿no? Hablaba yo en la introducción del tema del hack que le hicieron a este Colonial Pipeline, ¿no? Y algo que fue creo que igualmente controversial fue cuando el CEO de la empresa sale y anuncia públicamente que pagó el ransomware de $4.4 millones, ¿no? Entonces aquí la pregunta muy específica para ustedes, o sea, obviamente pues no me van a decir sí o no, no me gustaría decir por qué. O sea, si ustedes consideran que en caso de un ransomware se debe de pagar el monto que está pidiendo el ciberdelincuente y por qué. Entonces, si quieres, Martín, empezamos contigo, por favor. Sí, cómo no. Pregunta complicada porque no tiene, no es una respuesta binaria, creo yo. Afortunadamente ya sabemos cómo está funcionando esto, sabemos lo que está ocurriendo, sabemos a dónde van dirigidos los ataques y de alguna manera también nosotros podemos tomar algún nivel de prevención en este sentido, en este contexto. Y sabemos qué hacer también. A veces el tamaño de las compañías no lo permite, pero pues hay procesos muy recomendados que nos permiten de alguna manera mitigar los impactos de una extorsión, como es el tema que ocurrió con el oleoducto. Entonces, yo creo que depende de la criticidad del ataque, lo que estemos poniendo en riesgo, depende si estamos incluso afectando la integridad física en este término de ciberataques, depende de los impactos cercanos que podamos tener. Yo creo que es un análisis como, incluso tú lo mencionabas, muy dinámico, es del día a día. Lo que es muy importante es que nosotros dentro de nuestras organizaciones y a sabiendas de lo que está ocurriendo, podamos tomar los métodos y las prácticas que nos permitan mitigarlo. Jamás vamos a estar exentos de un ataque de esta naturaleza, jamás. Sin embargo, con todo lo que estamos aprendiendo, podemos minimizarlo y podemos al final del día hacernos la pregunta directamente nosotros y decir, bueno, soy un hospital, de pronto me matan mis servidores, de pronto no tengo acceso a mis tomografías, de pronto no tengo acceso a una comunicación de un cirujano, de una clínica A a una clínica B. Entonces, en ese momento, ¿qué debo hacer? Estoy perdiendo vidas. Es un momento de decisión muy crítico. Sabemos que esos casos pueden ocurrir. Bueno, y también sabemos cómo los podemos prevenir. Entonces, yo creo que son dos conceptos. Es cómo prevenimos, cómo vamos a afrontar en el momento de la detección y qué vamos a hacer en el momento de la recuperación. Creo que se tiene que tocar caso a caso, Mario. Gracias por tu respuesta, Martín. Me parece muy interesante. El argumento que daba el CEO de Colonial era que pues era un tema crítico, ¿no? Este ducto abastece el 45% del combustible de la costa este y pues se tomó la decisión y aún pagando el ransomware no pudieron echar a andar la del ducto de manera inmediata. Tomó algún tiempo, ¿no? Pero bueno, gracias por tu respuesta, Martín. Felipe, ¿qué opinas? ¿Se debe pagar o no el ransomware y por qué?
Coincido con Martín al 100% en sus comentarios. Es una respuesta no binaria y es raro para nosotros que estamos en la industria y siempre pensamos en unos y ceros. En este caso, Colonial tuvo su razón. Y bien, ya lo citaba Martín, la cuestión de los hospitales. También donde tienes vidas ahí ya de la mano ligadas a una situación de este estilo y no estás nunca preparado al 100% para poder detener un ataque de ransomware. Más ahora con todas estas familias nuevas que van surgiendo con el RAS, con el Ransomware as a Service, que cada día está más en el día a día y fue el que le pegó a Colonial. Entonces, tienes que pensar muy bien cómo puedes robustecer tus controles, tener el menor perímetro de ataque posible para poderte proteger y ante la circunstancia que se presente por lo que esté atacado algún sistema, en el caso que te llegue a suceder, ahí tienes que tomar una decisión con el senior management, ¿no? Aquí por eso Colonial utilizó a su CEO, él fue el que dio el mensaje, dio sus razones y de ahí tiene que venir el mensaje dada la decisión que se tome. En este caso era dejar a toda la costa sin combustible. Pero ¿qué puede pasar en alguna otra industria? Perder todo tu procesamiento a lo largo de cuántos días. El tema reputacional también, más allá de aceptar que estás teniendo esta situación. Entonces, es un tema complejo que debe de entrar en mucho análisis y aquí mi recomendación sería ante la situación y no decirte un sí o no, más bien es prepararte con diferentes escenarios, platicar con tu senior management, con toda la gente operativa, cómo manejar este tipo de circunstancias, porque cada día se va a presentar más. Totalmente, bueno, y hay consecuencias, ¿no? El gobierno de Estados Unidos está emitiendo nuevas regulaciones en materia de ciberseguridad para este tipo de infraestructuras críticas, ¿no? Como este ducto, ¿no? Así que todos los días evoluciona este tema de manera muy importante. Claudio, ¿cuál es tu opinión sobre este tema, el tema de pagar o no el rescate de sistemas Coincido, de ransomware? coincido con Felipe, coincido con Martín, que es una decisión muy individual. Pero como proveedor y herramientas de seguridad, proveedor de soluciones de seguridad, mi respuesta general es no, nunca. Si pudieras, nunca. Porque tienes que tener en cuenta las consecuencias. Uno, está financiando el crimen. Está tornando incluso el criminal más fuerte, más poderoso, más rico para hacer otro ataque, ¿no? Nada te lo garantiza tener de nuevo el control de sus datos. Nada te lo garantiza de que los datos no van a se tornar públicos, no van a ser publicados en la dark web o incluso en la web de manera general para que todos vean. Entonces, no hay garantía, no hay ética entre los criminales. Entonces, de una manera general, mi respuesta es no. Pero hay situaciones y situaciones. Una vida en riesgo, miles de personas sin combustible, no sé, esto es una decisión muy difícil y te lo digo que es muy más barato prevenir un ataque de ransomware en el nivel de seguridad razonable do que pagar una extorsión de secuestro de datos. Nosotros usamos una idea que es cyber immunity, inmunidad cibernética, que es un paso allá de cybersecurity. Cyber immunity, todos nosotros nacemos con un sistema inmunológico, ¿no? Pero sí se puede desarrollar ese sistema con vacunas. Está ahí en el punto del día el tema de las vacunas para la pandemia, ¿no? Pero podemos hacer con que sea mejor a cada día, ¿no? En cybersecurity es lo mismo. Inmunidad se llega cuando el valor que el criminal tiene que invertir para tener acceso a sus datos es más grande do que el beneficio de tener sus datos. Cuando tiene que invertir millones de dólares para tener cientos de dólares, estás inmune. Eso es el concepto. Y con ransomware no es distinto. Si para el criminal y este ataque direccionado a Colonial Pipeline costó mucha plata, y si por un acaso costase más do que 4.4 millones de dólares, no sería logrado. Entonces, hay que tener en cuenta dos fases, antes y después. Antes, hay que invertir para que sea muy caro para el criminal tener éxito.
Después, si puder, no pague nunca. Muchas gracias, Claudio. Bueno, una respuesta distinta, interesante de tu punto de vista. Muchas gracias. Estamos entrando ya a la parte final, nos quedan 13 minutos aproximadamente. Les voy a pedir que pudieran responder esta pregunta con sus comentarios finales en no más de 2 minutos. Tenemos un par de preguntas del público que si hay tiempo nos gustaría atender. La pregunta ya, Elvira, mencionabas el tema de la concientización, ¿no? O sea, ¿cómo lograr que la concientización en materia de ciberseguridad permee en las organizaciones? Empezamos si quieres contigo, Elvira, y seguimos con nuestros amigos. 2 minutos, por favor, cada uno. Gracias, Mario. Pues mira, la verdad es que sí, o sea, el tema cuando hablamos mucho de cultura y de conciencia, ¿no? Pero creo que también a veces pensamos que generando la cultura basta y yo creo que no es así, ¿no? También tenemos que trabajar todo el tema de las regulaciones, ¿no? Tenemos que evolucionar de igual forma. Al menos, por ejemplo, el 75% de las regulaciones están basadas en la prevención, ¿no? Creo que aquí lo hemos discutido bastante, ¿no? Y muchas empresas se enfocan mucho en esto y dejan de hacer remediación y recuperación, ¿no? O sea, cuando que realmente, bueno, pues nosotros tenemos que hacer este acercamiento de manera holística, ¿no? O sea, tenemos que estar preparados para reaccionar ante cualquier incidente lo antes posible. Entonces, sí necesitamos procesos de prevención, pero también procesos para remediar, recuperar y regresar a la normalidad como parte de esta cultura. Yo creo que sí se trata de seguir estándares, por ahí lo mencionaba Martín, ¿no? Para desarrollar software seguro, para proteger nuestro hardware, ¿no? Todo el tema de que la nube tenga este halo de seguridad, con manejo de cifrados, lo del factor de autenticación. Pero yo creo que para mí, por ejemplo, el que nuestro software el software que nosotros desarrollamos puede estar blindado ante cualquier tipo de vulnerabilidad. Yo creo que sube nuestro sistema inmune, como lo mencionó Claudio, ¿no? O sea, realmente que podamos generar una especie, hagan de cuenta, como de firma digital, un estándar como el TIF de la carne, ¿no? Que ya viene con ese sello, pero para el software, la verdad es que podemos asegurar que tengamos menos huecos, ¿no? O menos vulnerabilidades. Todo esto hay que repensarlo, cómo lo hacemos, llevarlo, como dice Felipe, a nuestro board, cómo los involucramos para tomar decisiones o para tomar una posición ante todos los temas de ciberseguridad, porque pues todos los usuarios estamos siendo afectados, ¿no? Yo creo que yo, por ejemplo, desde mi posición de CEO, tengo la responsabilidad de balancear cuál es el nivel de seguridad adecuado, ¿no? Dónde aplico controles, sin que esto inhiba la innovación, ¿no? Yo creo que eso es el balance que nosotros tenemos que cuidar. Y para mí hay como 4 cosas clave, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la nube, ¿no? O sea, cómo nos conectamos, cuál es el gobierno de esas plataformas, realmente qué sistemas voy a tener ahí, cómo manejo el tema de protección y privacidad de los datos personales, ¿no? Los accesos a nuestros usuarios, cómo hago visible el monitoreo de todos los eventos, como ya decía por ahí Felipe, ¿no? O sea, cómo viaja esta data a través de todas mis redes y con qué calidad. También enfocarte en el tema de ciberriesgos, ¿no? Cómo haces un gobierno de este mismo, un mecanismo ordenado, incluso de automatización, ¿no? Para que podamos responder rápidamente. Y también por ahí ya comentaba, ¿no? Todo el tema de automatización, o sea, cómo yo tengo estos modelos operativos documentados, mis niveles de acuerdo de servicio, ¿qué pasa con el tema del hardware, ¿no? ¿Cómo sé yo que tengan todos los parches que son necesarios? Estarlo eso sin automatización, la verdad es que sería imposible, ¿no? De tratar de llevarlos a un baseline, ¿no? Y descubrir todas sus vulnerabilidades y pues regirnos también por estas normativas y estos estándares internacionales, ¿no? ISO 27001, NIST, ITIL, COVID, o sea, realmente yo creo que esos nos pueden ayudar mucho para ver nuestro nivel de madurez y saber dónde nos encontramos. Y bueno, justamente el tema de NIST fue fundamental, fue algo que se logró insertar en la colaboración en ciberseguridad en el marco del TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Un tema fundamental. Muchas gracias, Elvira, por tu respuesta. Martín, ¿nos puedes dar tus reflexiones finales, por favor? 2 minutos. Sí, creo que hay que hacer campañas de concientización muy, muy dinámicas y muy exhaustivas con todos los miembros de nuestras compañías. Pero adicional a eso, yo quisiera también agregar 2 temas. Yo creo que ahora, al adoptar las mejores prácticas para protegernos y tratar de que esta cultura de la ciberseguridad sea de alguna manera tomada por todas las organizaciones, también tenemos que ayudar con las plataformas de IT que nos ayudan a fortalecer todo esto. Contamos con muchísimas plataformas que nos ayudan a hacerlo. Entonces,
son temas paralelos, es un tema de política interna, de desarrollar esquemas operativos que de alguna manera nos ayuden a garantizar que vamos a tener una estructura protegida hasta donde nos sea posible. Pero también hay que pensar en la inversión en esas tecnologías que nos van a ayudar. Y también hay que crear nuevas reglas y hay que aplicar esas reglas. Hay que incentivar a la gente que se está concientizando en los temas de ciberseguridad. Y por qué no, también tenemos que al final del día, si hay alguien que cometa algún error, ya sea involuntario o no, pues también tenemos que reaccionar en la medida adecuada. Entonces, todos esos esquemas se tienen que instrumentar, se tienen que implementar. Ahora, cada compañía, retomando un poco lo que comentaba Elvira, ciertamente va a haber diferentes filosofías y es complejo, porque depende también la filosofía de trabajo de cada compañía. Habrá compañías que la inversión fuerte sea en las etapas de prevención. Sin embargo, hay compañías cuya filosofía dice, no, es que en realidad nunca voy a llegar al nivel de prevención tal porque estoy compitiendo con hackers que están moviéndose a una velocidad que no puedo alcanzar. Entonces yo me limito más a la parte de recuperación. Hay otras filosofías que dicen, me voy a la parte de detección. Entonces son temas también que tienen que ver con filosofías de cada compañía, cada operación, y al final del día encontrar la fórmula que nos haga un poco más o menos vulnerables posibles, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Martín. No, sin duda el tema de inversión es un tema importante y cómo lo ve la empresa. Tenemos una pregunta del público que espero me dé oportunidad de hacerla sobre este tema precisamente. Claudio, tus reflexiones finales, 2 minutos, por favor. Te digo que un número antes de empezar las reflexiones. 40% de las organizaciones de Latinoamérica, después de sufrir un ataque cibernético, no hacen nada, no cambian nada. No preparan su gente, no cambian las herramientas, apenas parchean o rectifican algo y así van por la vida. Y esto nos preocupa mucho porque si una vez pasó, puede pasar otra vez, ¿no? Entonces, yo siempre digo, hay que se preocupar con sus empleados, con sus proveedores, con la cadena de suministro. Hay que permear entre todos estos entes, estas personas, los conceptos de ciberseguridad. Hago una invitación a todos, a ustedes. Kaspersky Automated Security Awareness Platform, que es por donde empezamos a hacer esto y comunicar y permear los conceptos de cybersecurity de una manera gamificada, vamos a decir, de una manera lúdica, de una manera leviana para los empleados y que se pueda hablar el idioma que ellos entiendan. No adianta hablar de bits y bytes, no es posible hablar de una forma técnica. Hay que hablar de una manera que a cada uno llegue la mensaje. Entonces, es importante conocer sus realidades en cada uno de los segmentos de negocio, de las actuaciones, para hablar de una manera que esté clara, que haga parte de su día a día. No se puede hablar de procesador con un médico, no se puede hablar de términos de agricultura con un ingeniero y así adelante. Entonces, no se puede usar términos de cybersecurity con gente que está en todas las áreas de las empresas. Hay que llegar a su comprensión básica. Entonces, esta es la forma de distribuir los conceptos de cybersecurity entre las organizaciones. Y una vez más, las organizaciones no tienen más paredes, no tienen más fronteras, bordas. Las organizaciones están fluidas por las redes, por las nubes, por las casas. O sea, hay que pensar en esto cuando se planea compartir conocimiento con toda la gente. Muchas gracias, Claudia. Felipe, ¿nos compartes tus reflexiones finales, por favor? Claro que sí, va muy de la mano ligado con lo que ya dijeron aquí los compañeros. La parte de la concientización es básica. Desde la gente que tenemos dentro de nuestras paredes, en nuestra organización, pero también con quienes estamos haciendo negocios, nuestros clientes y también nuestros terceros. Tenemos que también hacer algo más en cuanto a entrenamiento. Tenemos que hacer que la gente, a través de cuestiones no tan
tan tradicionales como un mensaje, como alguna cuestión en redes sociales, entiendan las cosas. Tenemos que romper paradigmas para que la gente pueda entender. Y ahorita bien lo decía Elvira, es mejor empezar con las cuestiones de seguridad desde el inicio. Y aquí un ejemplo clásico es con los desarrolladores. Es mejor hacer el desarrollo de cualquier aplicación, de cualquier funcionalidad con seguridad embebida desde la base y haciendo todos los procesos previos a las liberaciones para hacer que lo estás liberando lo mejor posible y después con un seguimiento puntual, a simplemente desarrollarlo y después ver qué encuentras. Eso te va a ahorrar mucho dinero, mucho tiempo y sabes que estás desarrollando del modo que se tiene que hacer. Y existen ya también herramientas automatizadas que te van ayudando. Y el último punto que yo pondría aquí sobre la mesa es lo que tienes tú desarrollado en tus políticas, en tus procedimientos, que los basaste en frameworks diferentes, en diferentes metodologías, ver que realmente se hagan, saber que los tienes actualizados y saber que todos esos procesos se cumplen. Es el único modo donde realmente la seguridad ya va en todos los procesos que tienes dentro de tu organización y que la gente va entendiendo también cómo lo que ellos van operando en el día a día tiene esos componentes de seguridad. Cuestiones básicas, como bien lo decía Claudio, las contraseñas que después se reutilizan, o que tú estés utilizando un proceso con algún cuadernito ahí donde vas apuntando la contraseña. Son cuestiones tan simplistas que después se exponen a todas las organizaciones y después se exponen tus datos personales. Entonces van en muchos diferentes cuadrantes, en diferentes caminitos lo que tenemos que hacer, pero sin duda tenemos que empezar a hacerlo en diferentes frentes, porque no solo es una tarea la que tenemos que ejecutar. Muchísimas gracias, Felipe, por tus reflexiones y te agradezco a ti, a Elvira, Martín y a Claudio por la presencia en este panel súper interesante. La verdad es que me encanta porque siempre uno no termina nunca de aprender, ¿no? Y espero que las personas del Mexico Business Forum también hayan podido aprender de esto. Voy a responder muy rápido una pregunta del público. Dice, ¿cómo se puede cambiar la mentalidad de las compañías de un costo a una inversión en seguridad? Compartirles que en la última encuesta que hicimos en Cisco de ciberseguridad y privacidad, que le hacemos a responsables a nivel global, encontramos que por cada dólar que invierten en materia de ciberseguridad y privacidad hay un retorno a la inversión de $2.4 promedio y hasta 3.7 en las organizaciones grandes. Así que invertir en seguridad tiene un retorno y creo que hacia allá tenemos que ir apuntando. De mi parte, yo con eso concluiríamos este panel. Le agradeceríamos a Mexico Business Forum la invitación que nos hicieron nuevamente Elvira, Claudio, Martín y Felipe. Muchas gracias por su participación y los invitamos a pasar al breakout room donde pueden continuar todavía conviviendo con nuestros panelistas. Muchísimas gracias a todos y gracias nuevamente por la invitación.